3, 2, 1, en vivo. Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica. Continuamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com. Esta es la segunda media hora y nos acompaña la bellísima Pilín León. Es una mujer encantadora, impresionante, con un manejo de la temática política, económica y de historia de Venezuela y de América Latina, que, chicos, a mí me tiene encantado. De verdad que sí, estoy muy contento de poder entrevistarla en la noche de hoy, cuando tenemos 3:58 minutos de la madrugada en Madrid y tenemos en las capitales de América Latina, las 21 horas 28 minutos Caracas, 21 horas 28 minutos Bolivia, tenemos las 21 horas, las 20 horas 58 minutos en Bogotá, si no estamos mal, y continuamos en vivo. Pilín, te preguntábamos fuera del micrófono si es que el venezolano se ha vuelto flojo durante este régimen. ¿Qué es lo que pasa? Hay un grupo, pienso, que acostumbrado o esperando los regalos, sí, que le resuelvan la vida. El venezolano no es flojo. El venezolano y las experiencias del caraqueño, por ejemplo, que es un trabajador insigne que se levanta a las 3 de la mañana para poder agarrar el autobús, el carrito, el jeep ese que lo baje del cerro a las 4:30, 5 para poder estar en el trabajo a las 7 de la mañana, no puede ser una persona floja. Pero si es tan trabajador, ¿qué es lo que sucede? El Estado ha sido tan paternalista en la historia de Venezuela del siglo XX, que está acostumbrado a que todo sea dirigido desde un organismo superior, ¿no? O sea, si se orquesta la cosa, se orquesta desde el gobierno; si se orquesta la cosa, se orquesta desde, ¿no? Desde Entonces, luego. ese espíritu creo que de la época de Rómulo Betancourt, cuando los estudiantes salieron y ellos mismos se embraguetaron para entusiasmar al resto de la juventud, de esa generación del 23, etcétera, etcétera, se fue diluyendo porque los mismos gobiernos le enseñaron a la gente a que siempre había un jefe que organizaba todo lo demás. Es decir, siempre se ha dependido de una figura. Quizás es la carencia de la oposición. Siempre ha habido un caudillo. Siempre ha habido un caudillo que dirija, ¿no? Y a pesar de que Enrique Capriles aglutinó a la mitad de la población. Yo diría que más de la mitad. Sí, pero vamos a decir, aglutinó a la mitad de la población y otro poquito más intentó votar por él. El solo hecho de sentir que no pudo contra la maquinaria, pues no es que no ganó las elecciones, que no pudo contra la maquinaria de trampas y vericuetos del CNE y el gobierno chavista, desinfló a la gente y perdió como el carácter de caudillo, ¿será? Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque nunca ha existido una organización horizontal que vaya subiendo y vaya efervesciendo. Siempre es como piramidal todo, ¿no? Tiene que haber un líder que mueva las masas. Y es que no ha salido el tipo que dirija. No, pero es que si es el pueblo, son los tipos que dirigen. El pueblo es el jefe. La gente es la jefa de los gobiernos. Ellos están ahí porque uno quiere. Un excelente pensador decía que es el pueblo, es el gobierno el que debe temer al pueblo y no al revés. En Venezuela pasa justo a la inversa, ¿no? Absolutamente a la inversa. La gente le tiene miedo a enfrentarse con el gobierno porque el gobierno no ha escatimado en castigar a los que se le oponen. Recordemos la lista Tascón, que es un delito, para los que no lo saben, es un delito de lesa humanidad, la lista Tascón, que es un documento por el cual en el cual aparecían los nombres de las personas que votaron en contra en determinado momento del régimen, y el régimen las castigó no dándoles empleo y X cantidad de cosas, ¿no? Sí, le quitaron contratos, no le daban empleo, la sacaban del trabajo, bueno, los botaron de los trabajos. Esa lista Tascón fue nefasta. La gente
Un delito de lesa humanidad. Claro, claro, porque tú puedes, y además la Constitución venezolana lo dice, tú puedes ejercer, y esa Constitución del 99 si se aplicara como es, pero que uno puede tener la religión de su preferencia, la afiliación política de su preferencia, y eso es respetado por eso supuestamente es una garantía constitucional. Pero nada, no los dejaban, no lo dejaban entrar ni siquiera de visita a una instalación petrolera, por ejemplo. Si estabas en la lista Tajón, no entrabas. Y era parte del absurdo político, porque esto parece una novela del absurdo, que ya dura 14, 15 años, y si no más, que vive Venezuela, ¿no? La falta de respeto por los derechos elementales. Entonces, eso aunado a que esas personas son saboteadores, eso aunado a que esas personas lo que intentan es dar un golpe, eso aunado a que esas personas te quieren quitar a ti tu puesto, hace que los más enchufados se quieran quedar y manejen sus tentáculos para garantizarse que los que están a su alrededor también vayan por la misma línea. Los obligan. Ahora, cariño. Obligan a los ingenieros que salgan en las elecciones con 10 personas más y las lleven a votar y que vigilen el voto. Ahora, eso es gravísimo, pero fíjate en esto, y te lo quería comentar. No es muy distinto lo que sucede en Venezuela a lo que pasa en Bolivia o lo que está pasando en Argentina, ¿no? Estos regímenes además se ayudan entre ellos y se respaldan y parece que se tapan todo entre sí, ¿no? Sí, aparte de toda la ayuda económica por este superávit del barril petrolero que le ha generado Venezuela a Argentina, a Bolivia, a Cuba, sin hablar de Cuba, por supuesto, a Ecuador y a todos estos países de la UNASUR, bueno. Yo pienso que diplomáticamente hablando, la causa democrática en Venezuela está sola. Ningún país va a salir, y ya vimos lo que pasó con Santos, por ejemplo, aquel escándalo que armaron los comunistas y tal. Y fíjate, no pasó nada, no hubo una repercusión, no hubo, ¿sabes? Ya ningún presidente va a recibir a Enrique Capriles. Claro, cuando vino Enrique Capriles, aquel cuento y aquella cosa, pero ¿qué puede hacer Santos si cada vez que el gobierno de Colombia quería protestar por otra arbitrariedad del vecino, bajo el lema cuando veas las barbas de tu vecino arder por las tuyas en remojo, cuando veía una arbitrariedad protestaban y entonces Venezuela amenazaba y cerraba la frontera? La economía de los departamentos fronterizos de Colombia se estrangulaba, eso se volcaba en una cantidad de problemas que se iban metiendo para el interior de la República, que es lo que hizo Santos, transar y lamentablemente buscar para los suyos y decir, bueno, Venezuela que vea cómo sale. Yo tengo que pensar en mis conciudadanos desde luego colombianos. Pero fíjate que aquí viven 5 millones de colombianos, si hablamos de Venezuela, ¿no? Sí, pero, ajá. No, imagínate. El país es el que se le alborota. El país aquí es el que se le alborota. Entonces, es hasta lógico pensar que Santos, sin que yo esté de acuerdo con esa acción, haya dicho, bueno, yo voy a pensar a ver si le cobramos la enorme deuda que tienen nuestros comerciantes, nuestros industriales con Venezuela, porque los vamos a quebrar, y eso es una carga enorme para un país, quebrar a tantos comercios y a tantas industrias que dependían del comercio con Venezuela, simplemente porque al señor de aquel lado, Hugo Chávez, que paz descanse, le daba la gana de cerrar la frontera y decirle que no le iban a pagar y ponerse a pelear con el gobierno de Uribe. Ahora Uribe, acuérdate que Uribe ahora es el líder de la oposición. De los magnicidios. Sí, eso también. Mira, hay cualquier cantidad de cosas, unas pueden resultar chistosas, otras no. Dado el ambiente tan lamentable, ¿no?, que se vive en Venezuela. No sabemos, nadie sabe. Yo como periodista te lo digo, que me preguntan afuera qué es lo que va a pasar, qué es lo que se viene. Mira, uno puede anticipar una parte, pero nadie sabe con certeza qué es lo que va a ocurrir en un país con grandes ingresos petroleros, pero con tan mala distribución de las rentas, ¿no?
operaciones a mediano plazo. A lo mejor podemos decir que pasado mañana llega un container de papel toalé. Y eso es bastante triste. No sabemos si la semana, dentro de 2 semanas hay, ¿no? Y es absurdo. Y la culpa, acuérdate que es de los acaparamientos de los hogares. Pero fíjate en esto, que es una cosa también absurda. Por ejemplo, y que estamos bien informados en esto, comprar un coche en Venezuela cuesta más que en el mercado internacional. ¿Cómo espera el gobierno que los precios se reduzcan si no hay oferta? Y luego salen hablando de temas, ¿no?, de acaparamiento de cualquier rubro, de lo que sea, pero si no hay oferta, no hay para vender en el mercado. Mira, no hay capacidad de adquirir nada, ¿no? Que la gente... Pero es que, ¿en qué país del mundo un automóvil usado se revalúa? Cuesta más? Tú compraste tu carro en tantos miles y el año que viene lo vendes al doble. Es que es una cosa absurda, eso no pasa en ninguna nación del mundo. A mí me da gracia porque oía una conversación ayer apenas, que llevé mi carro a hacerle el servicio que le tocaba, y entonces habían 2 personas conversando, hablando de que alguien vendió un carro, que sí, que fue mejor, que tal, que cual, y es que uno saca el carro, decía la persona, dice, y enseguida, a la semana vale 10 millones de pesos. Menos. Mira, y te lo digo así de esta manera, ¿no?, para que la gente tenga una idea de la pérdida de calidad de vida en países como Venezuela, Bolivia o Argentina. Es que en Madrid un coche de ocasión puede costar 500 euros. Si uno hace el cambio de 500 euros a la moneda de tal país, mira, no es mucho. Un mercado se puede hacer con 40 euros. Te lo digo porque es mi experiencia y es la experiencia de muchos otros. Entonces se cuenta en América Latina ese tipo de detalles y no se cree. Un mercado en Venezuela, por ejemplo, para los que no lo saben, nosotros lo sabemos y lo comentamos aquí porque es una conversación sobre Venezuela. Se hace cada 15 días con un sueldo que no alcanza. No da para cubrir toda la canasta básica, digamos, ¿no? Entonces, en España es muy normal comprar alimentos con 10 euros. Se compra un buen mercado, digamos. Se hace una buena compra con 20 euros. No pasa de 40, 50 euros. Y puedes ir todos los días que quieras al supermercado y con 5 o 10 euros compras bastantes cosas. ¿Por qué eso no puede pasar en América Latina? ¿Por qué se ve como un lujo alimentarse bien? Yo no lo entiendo. Sí, es que inclusive y en el exterior se ha perdido la proporción con lo que está pasando en Venezuela. Porque a veces uno le dice, bueno, ¿y cuánto costó tal cosa? Costó tantos miles. ¿Y eso cuánto es en pesos? Le digo, si yo te lo digo en pesos, tú me vas a decir que allá todo está regalado, porque si tú vas con pesos, o vas con dólares, o vas con euros, todo te parece una ganga. Pero para el venezolano que gana salario mínimo o 2 salarios mínimos, hacer un mercado, mantener familia y pagar el alquiler, es sumamente complicado. No le llega, es que no le llega, y no estoy metiendo ni uniformes escolares, ni lista escolar, ni pago del colegio cuando se pretende tener hijos en colegios privados, ni siquiera los caros, colegios privados normales, con cuotas normales. Nadie tiene que hacerse de 2 o 3 personas que trabajen, porque ya con un solo trabajador en la casa no aguanta. Mira, y tenemos ese fenómeno que lo quería tocar, aprovechando que estamos hablando del hogar en Venezuela y también en América Latina, de la famosa generación Peter Pan, esa generación que nunca pudo independizarse y vive con sus padres. Bueno, en Venezuela eso está pasando mucho, por el costo de la vida, y que es difícil encontrar un primer empleo. Es difícil encontrar un primer empleo, y si es tan difícil encontrar primer empleo, es más difícil conseguir vivienda. Porque no solo es que si tuvieras cómo, pero es que hay un déficit enorme de vivienda. No puedes alquilar porque la gente no quiere, el que es propietario de una segunda vivienda, porque le dio en algún momento la oportunidad de un buen negocio que hizo, se compró un apartamentico y lo tiene alquilado, no lo quiere ni siquiera, no lo quiere arrendar por el miedo a esa ley absurda donde puedes perder el apartamento que ha sido el sostén de... Bueno, hay una anécdota de una historia triste de una viuda que pierde un apartamento que es su única fuente de ingresos, porque fue lo que le dejó su marido. Ella vivía en uno y tenía otro y vivía de eso. Pues se lo expropiaron
Ajá. Se lo expropiaron, entonces ¿de qué vive esa señora? Si el marido era un comerciante. Pilín, hablando de las expropiaciones, tengo entendido que tú sufriste una expropiación, ¿no? No realmente. El consorcio en el cual mi esposo y sus socios tenían intereses sufrió una expropiación. Eso es parte de todas las que sufrieron en el sur del lago muchas empresas en ese momento. Pero sí, pues mucha gente que yo conozco ha sufrido de expropiaciones, amigos míos. Imagínate tú, yo de toda la vida frente a la Asamblea Nacional, al Congreso de la República, existía el famoso edificio La Francia, donde todo el mundo iba a comprar oro más económico. Si querías comprar alguna cosita, un regalito, habían fábricas, eran artesanos, qué tal, ¿no? Y yo me hice muy amiga de unos joyeros de allí, porque de toda la vida, de la medallita de la Virgen para el ahijado, y a mí me encantaba caminar por el centro de Caracas. Me parece una cosa divina, y ir a comprar para allá era más económico, no tenía que hacer un buen regalo. Pues esa gente le quitaron el negocio, le quitaron el edificio, le quitaron no se van a quedar muriendo de hambre. Y estas expropiaciones además que han sido improvisadas todas y muy mal hechas, ¿no? A nadie le han pagado, o que yo sepa no le han pagado. Sufría yo hace poco también el recuerdo este señor que le expropiaron las tierras, Dios, que cumplió años de muerto hace... El señor Brito. Franklin Brito. Un mártir de esto, ¿no? De las expropiaciones. Y me enteré de que las tierras de Franklin Brito están baldías. Entonces, ¿de qué sirvió? Bueno, pero si hablamos de expropiaciones también hay que mencionar al señor Diego Arria, que le expropiaron de una manera horrible la finca, ¿no? Sí, la Carolina, es una cosa que ahorita me cuentan que eso que no, ni la cerca vale medio. Y era una finca que estaba en plena producción. Él tenía todas sus hectáreas de finca produciendo. Además era una belleza, tenía hasta para... Producía y exportaba café. Producía y tenía naranjas también, y tenía un parador turístico, y la gente comía productos típicos de Venezuela preparados con productos cultivados en la misma granja. Era lindísimo pararse allí en las Carolinas. Tenemos 10 minutos para terminar, y has sido muy generosa al compartir con nosotros tanto tiempo. Pilín, ¿tú ves al liderazgo chavista respondiendo en una corte internacional por sus crímenes? Honestamente. Ojalá, ahorita no. Ahorita se lo pueden evadir. Pero la justicia llega. La justicia llega en algún momento. Después de muchos años volvieron a procesar a Pinochet. Yo no tengo ninguna... Después de muchos años. Claro. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Sí, pero llega. Porque acuérdate que él hizo un pacto. Cuando ya se vio la ancianidad, cuando ya se vio el país que se le estaba pensando en otro cuento, hizo un pacto para que llegara a la democracia, pero él... conservaba el mando del ejército. Conservó el mando del ejército, pero luego se apartó, porque él sabía, o porque él creía saber que su integridad pues estaba él se pensaba seguro hasta que viaja a Londres. Hasta que una corte internacional fue y le dijo, no señor, venga para acá, que si no es por los chilenos es por los extranjeros. Pero fíjate que las cosas de la vida, la señora Margaret Thatcher decide, bueno, que Margaret Thatcher intercedió por él, sí, pero el gobierno británico decide no hacer nada. Pinochet regresa a Chile, muere en Chile sin afrontar una corte, burlándose de la justicia, y ya está. Pero sí que pasó el mal rato Pinochet en Londres, 2-3 meses detenido en una casa, ¿no? Claro. Por cárcel. Sí que pasó el mal rato. Creo que adujeron fue su avanzada edad. Es correcto. Y Videla se murió hace poco. Videla sí que pasó años en la cárcel. Si hablamos de Argentina, ahora Venezuela. Fíjate, hay un golpe de estado en el 92. Este hombre, el señor Chávez, pasa 2 años en la cárcel. Es sobreseído, indultado. Llega a la presidencia. Todos los que estaban con él llegaron con él a la presidencia y a ejercer el poder de alguna u otra forma.
Han pasado 14, 15 años, han sucedido cualquier cantidad de cosas. Mira, yo no sé si realmente el chavismo algún día va a enfrentar los cargos por los cuales se les acusa, ¿no? Mira, capaz no los altos líderes, porque ya pues Chávez se murió, que era el máximo, y de repente no los altos líderes, pero van a caer algunos subalternos. Yo estoy segura de que sí. ¿Cuál es tu visión sobre Venezuela, suponiendo que esto cambie en 5 años? ¿Regresarías al país? ¿Regresarían esos venezolanos del exilio? Hay mucha gente que sí, regresaría. Yo no me lo he planteado porque... ¿Estás muy bien donde estás? Yo estoy bien donde estoy, además me mudé a una edad bastante adulta, que los regresos son difíciles, ¿no? Es más fácil mudarse de 20, de 30 años que de 50 o de 60, ¿no? Pero déjeme decirle, 50, 60 años muy bien administrados es admirable. Es admirable, muy linda. Mira, 50 Así que... años para regresarse dentro de 5 y empezar de nuevo no es fácil. Entonces, tratar de construir y sembrar aquí lo que trajimos, y tal vez mis hijos. ¿Y esa identidad como venezolano no se pierde tanto tiempo fuera y así? No, yo creo que no. Conozco mucha gente que ha mantenido sus dos nacionalidades con el mismo amor, y digo dos nacionalidades. Conozco muchísima gente. Bueno, tienes el ejemplo del maestro Villo Frometa. Villo Frometa, un dominicano que nunca quiso nacionalizarse venezolano, a pesar del amor tan grande que le tuvo al país y a Caracas. Hablar de Villo es como hablar de un venezolano más, pero él jamás se nacionalizó, porque él se sentía también dominicano. Pero hizo familia, fundó su orquesta exitosísima, era una de las estrellas más grandes de la música bailable de Latinoamérica, pero se quedó en Venezuela. Pilín, ¿se conspira desde Colombia contra el chavismo? ¿O es un chiste eso cada vez que el gobierno lo dice y así? Yo creo que es un chiste, además porque supuestamente la cabecilla de la conspiración está sumamente ocupada en volver a recuperar el poder, a pesar de que no puede ser como presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Puede poner sus candidatos, ¿no? Muy ocupado poniendo sus candidatos en la palestra, para que los candidatos de su partido Centro Democrático, algunos de estos precandidatos, y luego ubicar a alguno, el que tenga la preferencia, ubicarlo como el próximo presidente de Colombia. Y eso es un trabajo muy complicado. Es tan poderoso el señor JJ Rendón para que el gobierno chavista le tema tanto. Es que yo creo que le temen a la inteligencia, es lo que le temen. Le temen a la capacidad. Es un tipo sumamente admirable, JJ, claro. Ese señor ha demostrado en su trayectoria profesional ser un profesional de excelencia, de primera, el tope de su especialidad. Él está en el tope de su especialidad. Pero el chavismo le teme, irracionalmente el chavismo le teme. Porque le temen a la inteligencia, le temen a la eficacia, le temen a la eficiencia. A mí me parece JJ Rendón una de las personas más admirables en materia de marketing electoral, ¿no? Y de comunicación de gobiernos. Es el tipo. Él es el hombre, ¿no? Es el hombre. Él es el hombre. ¿Qué me puedes decir, Pilín, de Enrique Capriles? Enrique Capriles es ¿Una promesa? una promesa cierta de un futuro lógico para Venezuela. Enrique Capriles se está inmolando, y además se está inmolando él como persona, él como ciudadano, él como político, en favor de un proyecto de recuperación de país. Todo esto que está pasando puede quemarlo, puede anularlo políticamente si él no logra sus objetivos. Pero él lo sabe, él es consciente de eso. Claro, por eso te digo que es un ejemplo de ciudadano y de venezolano que ama a su país, porque está dispuesto a sacrificarse como persona, a sacrificarse como político en función
de demostrarle que Venezuela sí puede tener otro rumbo y un rumbo coherente. ¿Es la oposición venezolana la culpable de todo lo que ocurre en el país? ¿Los apagones y demás? Ojalá la oposición venezolana tuviera tanto poder, porque si tuviera tanto poder no hubiéramos perdido las elecciones. ¿La iguana? La iguana es la conspiradora mayor. ¿Qué nos puede decir Pilín León sobre el Bolívar fuerte? El Bolívar fuerte es el más débil de las monedas. Ahorita estaba leyendo un índice de inflación y creo que Venezuela es el cuarto país con mayor inflación del mundo. ¿La educación venezolana? Va para atrás como el cangrejo. Yo recuerdo en épocas de mi abuelo y todavía de mi papá, que hablar de un bachiller era hablar de un estudiado. El bachiller fulano y el bachiller mengano eran señores con educación. Ahora, pues llegas a la universidad y todavía escriben con errores ortográficos. Sí, eso es una pena. Yo he visto eso en muchos venezolanos. Disculpa que te lo diga, ¿no? Terrible, terrible. A mí, yo me dediqué en una época a corregir, porque algunos errores en el Twitter, por ejemplo, se nota por un error de tecleo, los teléfonos estos inteligentes de pantalla táctil, que uno mete el dedo donde no es, pero hay unos errores que son a veces inaceptables, ¿no? Imperdonables. Que no, por ninguna parte se le nota que es involuntario. Entonces en algún momento, mira qué tal no se escribe, y la gente se ofende. Lamentablemente, si no quieres aprender, pues no puedes hablar consigo. Estamos hablando entonces, Pilín. Pilín, no me creo, pero es que estás escribiendo eso mal escrito. En estos últimos minutos que nos quedan, que son 3 minutos, de un menor nivel cultural en los venezolanos de esta última generación. Un menor nivel educativo. Y te voy a hacer la salvedad de lo que es educación y cultura. Por favor. La cultura no se pierde, la cultura es una mezcla de tradiciones, de arraigos, de costumbres, de modo de vivir. La educación es otra cosa. La educación es algo que se aprende en las escuelas o algo que te enseñan en la casa, ¿no? La cultura es un todo más, muchísimo más grande. Entonces el venezolano está muy escaso de educación últimamente. Estamos con Pilín León, una hermosa venezolana que tuvo el honor de ser Miss Mundo en 1981, la segunda Miss Mundo de Venezuela, y que ha accedido amablemente a compartir 1 hora de su tiempo con nosotros aquí en la Digital Radio Madrid Internacional. Pilín, un mensaje final para los venezolanos dentro de Venezuela y del exilio que te escuchan, para los latinoamericanos y europeos que te escuchan, los españoles, que nosotros trabajamos para España, en este último minuto que nos queda. Mi mensaje siempre ha sido de esperanza y de unidad. No podemos en momentos tan complicados del país separarnos, sobre todo aquellos que tenemos un ideal común. Tenemos que zanjar las diferencias que todos tenemos como personas individuales, pero fabricar un proyecto de país común que sea en beneficio de todos, y eso necesita la unidad verdadera, de corazón, de sacrificio. Este es un momento de sacrificio en pro de un bien futuro. Tenemos un grave problema y cada quien estamos pensando de repente en algún momento en nuestro beneficio personal y ver si eso que pasa nos conviene. Si sacrificamos un poquito, no pido que pongan el pecho delante de una bala y un fusil, pero es un poquito de sacrificio en pro del bien común, de esa unidad nosotros podemos lograr y lograr salir adelante. Es Pilín León, que nos ha acompañado amablemente a lo largo de 1 hora aquí en la Digital Radio Madrid Internacional, 4 horas 27 minutos Madrid, el 6 de septiembre. Este programa será retransmitido hoy en nuestras distintas señales para Panamá, Brasil y España.
Pilín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Solamente no te retires del Skype para terminar de conversar fuera de micrófono. Nosotros nos despedimos esta noche aquí en la Digital Radio Madrid Internacional, invitándolos a seguirnos en Twitter, @la Digital Radio, en Facebook, la Digital Radio Madrid Internacional, quienes habla Gerardo Moreno, @Gerardo Moreno 82, y los dejo con nuestra publicidad y nos vamos con música. Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica. Hola, soc Jordi i els convido a escoltar a la Digital Radio Madrid amb notícies, entrevistes, música i més.